Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el programa Periodistas. El objetivo, analizar la coyuntura política y particularmente la electoral y a los candidatos. Hoy día tenemos dos entrevistados de lujo. Quiero darles la bienvenida a Andrés Gómez, reconocido periodista, fue mi director en Herbol y es columnista y un maestro de la escritura. Está con nosotros Iván Ramos, también colega de muchos años. Iván, te doy la bienvenida, igual Andrés. Iván trabaja en televisión, periódico, en fin, son dos periodistas de larguísima trayectoria. Les doy la bienvenida y arranco después de la bienvenida con esta pregunta. ¿Ya saben por quién van a votar? A ver, ¿ya has decidido tu voto? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Mira, bueno, primero... Amalia. Esto es Cabildeo Digital. Un gusto estar con Amalia, volverla a ver, Andrés, como siempre, maestros del periodismo, y todavía estamos en el bolsón de los indecisos. Estamos entre las personas, al menos por lo que ha dicho Iván, es que ya hemos decidido que no vamos a votar por el bando que todavía está gobernando en este momento. Es mi posición. No voy a votar por ninguna de las versiones del MAS. Pero voy a votar por alguno de la oposición. Todavía no he decidido. Yo devuelvo en la casilla la pregunta. Indecisos. ¿Qué podría cambiar o determinar, inclinar la votación de ustedes? ¿Cuál es el factor que están esperando? Puedan resolver los problemas, ¿no? Eso primero. No es como cuando uno invita al grupo de mariachis y el grupo de mariachis tiene que tocar al son, al ritmo y las canciones que le gustan al cumpleañero, ¿no? Como lo que ha ocurrido, por ejemplo, con ANAPO o la CAO en Santa Cruz. Han ido los candidatos, han hablado lo que realmente querían los empresarios. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema de la crisis medioambiental, de la explotación irracional del oro, el mercurio? ¿Cómo se resuelven estos problemas? ¿Cómo la parte periférica donde nosotros nos encontramos, el sur, resuelve sus problemas? La falta de combustible, la falta de inversión en exploración, en búsqueda de gas para resolver los problemas. Todavía está faltando eso, una cercanía para decirle a la gente cómo se resuelven los problemas del día a día, porque ese pancito de 40 centavos ha desaparecido y el pan de un boliviano cada vez más está chico. Entonces todavía no hay una respuesta real a la gente de a pie, a la gente real de este país. Andrés, ¿tú crees que no han dado respuestas hasta el momento? Tal vez todavía es prematuro, aunque falta tan poco para las elecciones, los debates y todo está retrasado, ¿no? Pero cada candidato ya representa un programa, ¿no? Los conocemos desde hace muchos años, 20 años y más que los vemos en la misma, ¿no? Sí, un candidato en sí es un mensaje, incluso más que sus palabras, y sus huellas de comportamiento demuestran lo que podría hacer o lo que no va a poder hacer. En ese sentido, primero voy a señalar por qué no voy a votar por ninguna versión del MAS. Primero, porque el populismo le ha hecho mucho daño al país, ¿no? Ha fragmentado, ha polarizado permanentemente, ha derrumbado la institucionalidad, está a punto de aniquilar la democracia, ya ha sojuzgado la justicia y lo peor de todo, ha empobrecido a los bolivianos. ¿Ya? La crisis económica es resultado de toda esa ineficiencia y esa ineptitud de gobernantes que han estado durante este tiempo, casi 19 años.
Y lo peor es que se han enriquecido a sus familias, a sus hijos, y han empobrecido a la mayoría de los bolivianos. Ese es mi... Andrés, por esa razón no voy a Andrónico no votar te por nadie por el no. despertó, perdóname que te corte, Andrónico no te despertó un ápice de esperanza, está en la misma bolsa. La última declaración de su vicepresidenta Mariana Prado que dice, yo entro pero no me toquen a Evo. Que lo digo además acá de manera abierta. Siempre cuando conversamos luego con Andrónico sobre este tema, yo le dije, mira, Andrónico, no vamos a hacer nosotros nada contra Evo. O sea, no cuentes conmigo. Si es contra Evo, no cuentes conmigo. Puede ser a pesar de Evo, pero contra él no. ¿Qué te dice eso? No, porque Andrónico responde a Morales, ¿no? Andrónico ha crecido con Morales, es una criatura política de Morales, ha vivido en ese ambiente. ¿No crees que hubo ruptura sí. de algún tipo? No, yo no confío porque me baso mucho en el ambiente, en el entorno en el que creces, con qué valores creces, ¿no? Y porque eso influye mucho en la personalidad de un político o en la personalidad de un hijo o de un padre, Amalia. Por eso no confío mucho. Ahora, respecto a lo que decía su candidata a la vicepresidencia, yo creo que ella ha calculado muy bien esas palabras y tiene dos objetivos. Primero, lograr que es un guiño retórico a los votantes evistas y ha hecho posible que incluso sus adversarios, no la gente que no la aprecia, difunda su mensaje, porque a través de las críticas que le hacían difundían aún más el mensaje. Ese es por un punto, por un lado, un punto. El siguiente punto es que ha apelado queriendo tocar el corazón de Morales, ¿no? Para que Morales endose su votación a Andrónico. Y por supuesto, en términos de perspectiva política, lo que está anunciando es que va a ser la nueva, pues la nueva persona que va a controlar la justicia. Es decir, la justicia va a estar otra vez sometida, la justicia no va a estar independiente, porque la justicia es la que tiene que definir si procesa o no, ¿ya? Y obviamente está anunciando un pacto por la impunidad. ¿Tú qué dices, Iván? Bueno, hay una búsqueda Estamos desesperada. hablando de Andrónico. Sí, creo que hay una búsqueda desesperada de ese cuánto por ciento tendrá atrapado en el Chapare y en algunas otras regiones, ¿no? En Oruro, Potosí, Chuquisaca, La Paz, incluso en el departamento de Santa Cruz, debe tener algún bolsón atrapado Evo Morales, ¿no? Más en el Chapare, obviamente. ¿Cuánto es? ¿Un 10, 12, 15, hasta un 20%? No lo sabemos. Tal vez la próxima encuesta nos vaya a dar algunas luces sobre este particular. Bueno, uno de los más desesperados en este tono es precisamente Andrónico, me parece, porque con las palabras de Félix Pazzi dice lo siguiente: al evismo, no solamente a Evo Morales, al evismo le quedan tres caminos. Uno, no ir a votar, cosa imposible en nuestro país porque necesitas el trámite, necesitas el certificado, etc. La otra, votar nulo, y la tercera opción, por la que creo que es la más potable y la sugerida, dice Félix Pazzi, es que vote por nosotros, o sea, por Andrónico Rodríguez. Por eso han buscado una estrategia, y no solamente la estrategia de Andrónico Rodríguez de buscar esa votación, ese porcentaje que todavía está flotando. Si Evo Morales no va a ser candidato, entonces eso tiene que ser endosado, y por eso responde a Mariana Prada esa palabra. Entonces es una estrategia, y creo que va mucho más allá de Evo Morales buscar una bancada parlamentaria que le proteja en un inmediato futuro, porque ha sido responsabilizado por las muertes del norte de Potosí, por lo que ustedes ya saben de Evo Morales. Entonces hay una estrategia para buscar candidaturas en el entorno de Eva Copa, en el entorno de Damián Condori, en el entorno de Félix Pazzi y de Andrónico Rodríguez.
Creo que por ahí va un poco la estrategia de Morales. Parecería que Andrónico está batallando, Andrónico y el masismo en general está batallando por entrar a la segunda vuelta, ¿verdad? Si no entra a la segunda vuelta, si la segunda vuelta es entre dos de la oposición, ahí ya es la muerte total, la muerte completa, ya es el último clavo al cajón. De tal modo que yo creo que se juegan a la sobrevivencia, ya no les importa qué opine la derecha, ya no hay imparcialidad, y pues echarle los anzuelos al levismo para poder ser el punto de referencia del masismo, pensando que el masismo todavía es una fuerza importante en el país y poder entrar a la segunda vuelta. Pero ¿no creen que lo que va a primar es el voto castigo? Es decir, vincularse al levismo, yo creo que es la peor estrategia porque creo que es una corriente y un dirigente que ha despertado una bronca. No te estoy hablando de la clase media para arriba, te estoy hablando de la clase media para abajo. La desesperación de la gente, la crisis económica, en fin. Yo creo que la gente eh, no es tan ciega como para negar el vínculo entre Arce y Evo como corresponsables de esta crisis y que es posible que prime el voto castigo al masismo, así como lo expresa Andrés. Mira, Amalia, y pienso que los Andrónico Rodríguez y los suyos tienen la esperanza de que entre los indecisos, que suman casi como un 15%, y entre el voto nulo y blanco, que casi rondan un 28%, ¿no? Aunque tiene otra lectura, voto nulo y blanco, pero tienen la esperanza de que en ese porcentaje haya un voto oculto por el MAS. Esa es una hipótesis que manejan para que, para lograr, y ahí tienen fe, están cargadas su fe, de lograr un triunfo con el 30% o con el 40% más uno en primera vuelta. ¿Por qué? Porque los candidatos de la oposición se han estancado, ¿no? Están entre 18, 19, 20 y no crece, ninguno de los dos crece. Ninguno de los dos que están primeros. Ese es un tema. La otra hipótesis es que en ese porcentaje del 15, del 10, de ese 28%, puede que haya, ¿no?, gente que ya decidió su voto por quién no va a votar, pero aún está indeciso por cuál de los candidatos de la oposición va a votar. Esa es otra hipótesis, ¿no? Entonces, están cargando las esperanzas en la primera hipótesis. Ahora, ¿cómo se descompone ese voto del masismo? En el área rural yo creo que está el voto más duro. ¿Por qué? Porque ahí el voto no está probado, que no es un voto racional. Generalmente es por vínculos emocionales, ¿no? Por sentimientos. Actúa mucho o funciona mucho el hígado, puede funcionar el estómago, ¿no? Y actitudes que en un determinado momento han marcado a este electorado. Ahí hay una relación emocional de identificación con Morales y tiene su respaldo en el área rural e incluso en el alto. Considero que todavía existe ese arrastre. Ahora, el voto que la gente que votó por Morales o por el MAS en anteriores elecciones, que está en el área urbana, ese voto puede que descargue su bronca. Es decir, ahí hay una bronca acumulada porque habían depositado su confianza en las últimas elecciones del 2020 y ahora se han decepcionado porque ese partido, la cúpula de ese partido los está empobreciendo y está generando una crisis. Ahí puede que funcione el voto bronca, ¿no? Sin embargo, en algunos otros sectores, por ejemplo, en sectores clase media, media baja, quizá va a pesar más el voto bolsillo, ¿no? O sí, el voto estómago. Y ahí, si bien no es un voto de bronca, es un voto de necesidad. Quieren que haya un político que les resuelva no el problema rápidamente, porque creo que de eso están conscientes, pero que al menos en las medidas que va a asumir no sean populistas, sino populares. Es decir, que no les golpee mucho. Es lo que decía Iván. ¿Por qué crees que los candidatos de oposición no crecen?
no crecen en las encuestas. Ahora, las encuestas también, siempre hay un voto oculto, especialmente en el país, ¿no? Nunca una encuesta ha acertado y la justificación de esto es que, bueno, se toman las fotos, la encuesta es una foto congelada, no es un video en movimiento, y por lo tanto, pues sí, frente a la urna, el electorado, el ciudadano, puede cambiar de voto. Tal vez estos porcentajes próximos al 20% sean el capital de arranque. La campaña va a ser acelerada, eh, 35 días, 40 días a lo mucho, y tal vez existan variantes. Pero la verdad es que arrancan con poco capital. ¿Cómo podrían subir? ¿Qué los podría hacer subir? Y yo incorporo ya el fenómeno Jaime Dum. ¿Es un fenómeno? La primera pregunta para consultarles. ¿Es un fenómeno? Jaime Dum es el Andrónico de la derecha, es decir, era lo que el electorado estaba esperando, alguien nuevo, un rostro nuevo, un rostro radical. Si Dum entrara en última instancia raspando al proceso electoral, ¿a quién tumba o no tumba a nadie? Iván, empiezo con Bueno, usted. bueno, retomando lo que un poco decía Andrés en el sentido de por qué se está determinando esta situación. Lo que pasa es que el voto del área urbana se está esperando todavía propuestas, se está esperando algún sentido, alguna forma, alguna campaña. La crisis está repercutiendo en el bolsillo, sí, pero esos códigos funcionan de distinta manera en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito rural, les están esperando una instrucción, porque el voto rural es absolutamente controlado. Hay lugares, ¿no? Y ustedes saben, Oruro, Potosí, Cochabamba especialmente, donde el voto es estrictamente controlado. Tienen que mostrar incluso el voto. El voto es tan controlado que no se admite que haya nulos, no se admite que haya blancos. Entonces, yo creo que los candidatos, especialmente del ala, digamos, popular, izquierda, están esperando eso, una instrucción para lo sindical. Y también el corporativismo, ¿no? ¿Qué beneficios tenemos? Como transportistas, ¿nos van a subir los fletes? ¿Vamos a subir el pasaje para nuestra actividad? Serán algunas preguntas, ¿no? Y eso en ámbitos de la explotación del oro o de los sindicatos mineros. Eso también funciona de ese modo. Entonces ahí tiene que haber una instrucción, va a haber una instrucción y eso están esperando y eso va a ser determinante. A eso yo creo que está jugando mucho Andrónico Rodríguez. Bien, por el otro lado, ¿por qué no despega? Lo que pasa es que hay una polarización extrema, ¿no? Cuando presenta, por ejemplo, Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga, otros candidatos, son los mismos, su entorno, sus empleados, los reciclados, un reciclaje de lo que ya había. Entonces, por eso que no despegan, debe ser un 20 y tantos por ciento, pero ahí están estancados. Debe haber tal vez un voto oculto importante, pero desde el otro lado. Aquí no. En el caso de Samuel Doria Medina y de Tuto Quiroga no creo que haya mucho voto escondido porque ya han revelado por quién no van a votar y sí por quién van a votar. Sobre Dum, yo creo que es un candidato que pudo ser como un fosforito, como decimos aquí en Sucre, un suncho luminaria, pero lo que pasa es que se ha ido devaluando cada vez más con unas deudas. Sus abogados decían que no era de $2 y que eso se arrastraba de mucho tiempo y después se fue conociendo la verdad. Se ha ido extremadamente devaluando el candidato Jaime Dum. Pero es interesante que Dum en poco tiempo aparece como una referencia. No sé cuán importante, no sé qué porcentaje, pero aparece como una referencia. Fenómeno que es muy, muy difícil de lograr. Andrés tuvo un
una tentación de entrar a la política y uno de los factores, Andrés, que uno analiza ante esta tentación es precisamente cómo me vuelvo un punto de referencia. Y tú te has debido preguntar al respecto. Ahora, ¿qué te hizo desilusionar de la posibilidad de entrar en estas lides? Amalia, el principal factor fue la organización política, ¿no? Porque creo que, al menos yo confío en una organización política que tenga las reglas claras, que tenga una organización, que sea una organización de tal modo que tenga determinadas instancias de decisión colectiva, ¿no? Una construcción ideológica sólida y además la posibilidad de que haya democracia interna, la alta posibilidad de que haya democracia interna. Cuando conoces partidos políticos que son propiedad privada, empiezas a desconfiar porque lo usan como propiedad privada, no como un bien público, no como una institución que va a administrar el bien público. Es ahí uno de los problemas. Ahora, respecto a Dunn, que señalabas, en un principio, cuando comenzaron a hacer encuestas, había el 40% de gente, incluso más, que esperaba un candidato nuevo. Y pienso que una parte de ese 40% respalda a Dunn. No sé qué porcentaje, pero hay un porcentaje que lo respalda. Incluso podría haber sido más. ¿Por qué no crece un poco más? Porque se fue muy a la derecha. Es decir, quiso ser algo parecido al Milei y Bolivia no está en condiciones, al menos en este momento, de tener un Milei. Quizá en 1985, pero en este momento no. Ese fue un factor que creo que impidió que crezca un poco más. No ha sido medido en una encuesta, pero por cómo se construye lo que se llama el discurso o la opinión discursiva, ¿no? Se puede hacer un tanteo, que no es una medida científica. ¿Qué pasaría si entrase si fuese habilitado en estas elecciones? Porque el Tribunal Supremo Electoral ha abierto esa posibilidad. Pienso que, primero, por si mantiene ese perfil, le va a quitar votos, en este caso, a Jorge Quiroga. En una parte, en el nicho que está, llamemos, en la derecha, o llamemos el voto anti-MAS, el voto que nunca apoyó al MAS desde el 2005, porque tiene una llegada a esos sectores. Sin embargo, va a impedir también el crecimiento de Samuel Doria Medina, por la siguiente razón. Porque aquella gente que esperaba a alguien nuevo, esa gente que quizá al ver que no hay nadie nuevo, quizá diga, bueno, ni modo, votaré por este candidato, se decida por todo. Entonces, a un candidato le reduce y al otro candidato le resta las posibilidades de crecer. Eso puede significar, dadas las circunstancias y lo que pueda pasar en los próximos días. Sí, y si eso ocurriera, el beneficiario es Andrónico. ¿Por qué? El beneficiario, bueno, va a ser Andrónico porque es probable que llegue a una segunda vuelta, ¿no? Es probable que llegue a una segunda vuelta y pienso que a mí me genera enorme desconfianza el Tribunal Supremo Electoral, los vocales, porque lo inhabilitan a Dunn y dicen que no han visto pruebas. Entonces yo digo, ¿cómo han inhabilitado? Es como una sentencia, es como si una persona hubiese sentenciado a alguien y dice, no he visto las pruebas, pero yo creo que es culpable. Eso no puede ser. No, pues eso, así no se juega, ¿no? En unas elecciones. Tiene que asumir una resolución en función de las pruebas. Si sucediese eso, obviamente el más favorecido va a ser Andrónico Rodríguez, es decir, si lo habilitan, ¿no? Porque Andrónico Rodríguez va a lograr arañar
ir a la segunda vuelta. Aunque en la segunda vuelta va a perder, pero va a tener una bancada que va a poder hacer algunos juegos de cintura. Más sólida. Sabes, en el programa Último Momento, que comparto con Cacho Herrera, hicimos un sondeo de opinión, nada científico, un sondeo de opinión entre el público de Último Momento, y realmente el resultado fue de enorme sorpresa por el apoyo que recibió Jaime Dum, un apoyo que se colocó por encima de Manfred Reyes Villa, por encima de Tuto Quiroga, y bueno, esperemos la próxima semana a ver qué resultado obtiene frente a Doria Medina, pero un respaldo asombroso. Igual habiendo creado una corriente de opinión en el país, sería muy injusto que lo inhabiliten al margen de si su presencia favorece a fulano o a sutano. Creo que una persona que tiene ese respaldo tiene derecho a participar, siempre y cuando no tenga deudas al Estado, obviamente. Claro que sí. ¿Qué dice Iván? Bueno, cuando hablé con Jaime Dum, me dice, se necesitan como 5 requisitos. Lo más importante, dice, se necesita partido político, se necesita dinero y se necesita militantes. Entonces, Jaime Dum los tiene, nos preguntaríamos. Pero ¿qué es lo que pasa? En la familia boliviana, ¿no? Desayunas a las 7 de la mañana, almuerzas a la 1 de la tarde, cenas a las 7 de la noche. O sea, hay una cierta estabilidad. Lo que a la gente también le llama la atención es que haya una inestabilidad en el poder, ¿no? Y eso está representando Jaime Dum, que no tiene partido político, que quiere inscribirse, que le niegan. Ahora, el cálculo de que a quién beneficia y a quién perjudica no es menor, porque ese cálculo también va a hacer el Tribunal Electoral, van a hacer los partidos políticos, entra dentro de este cuadrante de posibilidades. ¿Va a ser posible que alguien ingrese o no ingrese a la segunda vuelta? Eso también está en discusión y ese cálculo también va a ser el poder político ahora, ¿no? Este consorcio judicial, la manipulación en el Tribunal Electoral, lo que hubo el año 2019. Entonces, todo eso cuenta dentro de las determinaciones. Creo que va a ser un factor muy importante. Yo insisto de que sí, evidentemente se está devaluando, posiblemente no sea una discusión de primer orden para Jaime Dum, que sea de primer orden para discutir. Es que lo que pasa en Bolivia no se vota a favor no se vota a favor de Samuel o de Tuto o de Evo, no, se vota en contra de. Ustedes recordarán el año 2003, cómo se devaluó Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, se votó en contra de ese sistema y lo mismo va a ocurrir este año, este 17 de agosto, se va a votar en contra de lo que actualmente tenemos y nos ha llevado a esta crisis. Sí, eso parece ser un factor importante. Dum no tiene partido, pero ninguno tiene partido. Ni siquiera el MAS a estas alturas puede ostentar un partido y una organización. Están hechos flecos. Y todos los otros candidatos están apoyados en su propia personalidad y en su propio dinero, ¿no? De tal modo que partidos no hay. Y esta es una debilidad enorme para pensar lo que puede ocurrir en el próximo Parlamento. No sé, los parlamentarios electos, no sé en qué medida responderán al jefe político, ¿no? Yo creo que cada quien hará su propia corriente, ¿no? Fueron de Comunidad Ciudadana, más o menos leales a Carlos Mesa, ahora unos están con Tuto, otros están con Samuel, los camachistas, ¿para qué te digo? De tal modo que no hay un lineamiento ideológico, ¿no? Ni siquiera una lealtad al líder. Acá es la oportunidad de retornar al Parlamento
y bueno, de tener una pega asegurada, digo yo, y pues se armarán fracciones posteriormente. ¿Cómo la ves, Andrés? Amalia, hay que considerar los siguientes puntos. Primero, un partido político tiene dos funciones, hasta cuatro funciones, pero vamos a señalar dos funciones esenciales y básicas para la democracia. Primera función es canalizar las expectativas, ¿no?, e intereses de diferentes sectores de la población. Por eso puede haber un partido de clase, puede haber un partido étnico, puede haber un partido de concepto, un partido, por ejemplo, un partido que tenga un temático, ya, como ser un partido verde, digamos, canalizan las expectativas de una parte de la población. Y la otra es que generen participación de la sociedad en la administración de la cosa pública. ¿Cómo? Pues creando corrientes de opinión, ¿no?, dejándoles participar en la formulación de algunas normas. No estoy hablando del 100% de la gente, pero hay gente que se interesa realmente en agregar algo a un artículo, a alguna norma o advertir algún peligro. Esos partidos existen, y particularmente en algunos lugares donde la democracia respira bien. Y estas dos funciones lamentablemente no se cumplen, no se han cumplido, por ejemplo, en la selección o en esta etapa preelectoral. Voy a dar un solo motivo o una sola razón. ¿Cómo se han elegido a los candidatos a senadores, a diputados? El dueño del partido invita, o la cúpula. Dice, a ver, ¿a quién conoces tú en Sucre? A mi amigo Alibán. Le llamaron, no sabemos si Iván tiene respaldo, no tiene, ¿no? Un partido con vida orgánica, y eso hacía el MAS, y es el último partido de masas y que está en franca decadencia. No sé si morirá en estas elecciones, pero lo que hacía era, permitía hacer asambleas en vecinales o asambleas en sus regiones, y de ahí elegían a un candidato. Entonces, había un nexo con la sociedad y eso generaba una movilización con esos grupos sociales y estos votaban. Ahora no existe eso, ¿no? Hay una Ahora, desconexión Andrés, entre la sociedad. no te olvides de un hecho central, el dedo de Evo Morales. Es decir, sí había un grado de participación, pero el que definía era Evo Morales, en función a sus Sí. simpatías, en función a su criterio, en fin. En la última También parte. la determinación del caudillo siempre ha sido Sí. determinante. En la última parte, Amalia, cuando ya empieza el fraccionamiento a decaer, sí, el fenómeno, por ejemplo, de Eva Copa, ya, y otras figuras que se han ido viendo en otros lugares, sí, pero no en todo, ¿ya? Y por eso también ese nexo es que funcionaba bien. Y por ahora no hay esa cuestión o esa relación, ese vínculo entre sociedad que se sienta representada y los candidatos que pretenden representarlo. Es decir, hay una demanda desde la sociedad de tener representación, de gente que les escuche, pero la oferta es muy pobre desde los partidos políticos. Y esa es una de las razones por las cuales estos candidatos están estancados, ¿no? Y estamos perdiendo lo que esencialmente significa el partido político, que es el nexo entre el Estado y la sociedad. Y esa es una de las debilidades institucionales de nuestra democracia. Ahora, piensen lo que podría ser el próximo gobierno frente a las tareas descomunales que tiene enfrente, y no tiene un partido, solo tendrá nuevamente los funcionarios públicos a quienes movilizar, y estos son pues mercenarios del gobierno, ¿no? Esto es muy penoso, pero tal vez se abre un periodo de construcción de partidos. Esa es la ilusión. Y me parece que, forzando un poco el optimismo, el llegar ya a las elecciones será un triunfo muy grande. Y si se respeta el voto popular, será un doble triunfo enorme. Y bueno, las tareas quedarán para el próximo gobierno inmensas, inmensas. A ver si resiste la embestida de Evo Morales, que ya ha anunciado que lo va a hacer y que no va a tardar mucho. A la primera medida, me imagino que no tardará mucho en salir nuevamente a bloqueos. Será un gobierno que no tiene raíces por la falta de partido político, pero nunca es tarde para construirlos.
y creo que el próximo periodo es ese, el de la construcción de partidos políticos. Bueno, Amalia, Andrés, en realidad faltan todavía los que se van a bajar, ¿no es cierto? Los candidatos que se van a bajar. Bueno, ¿y por qué no se van a bajar? Porque hay grupos, hay candidatos que tendrán alguna posibilidad. A ellos, y a eso quiero entrar, a ellos no les interesa de que quien sea presidente, sea uno, sea otro, no le interesa. Lo que le interesa es estar de diputado, estar de senador, salir de su pobreza, juntar la plata, hacer negocios, recibir algún dinero por alguna aprobación de una ley. Eso es lo que les interesa, la gran mayoría. Es precisamente... Terrible lo que dices, pero es cierto. Sí, por eso digo la falta de partido político. Cuando me refería a Jaime Duny, el partido político, bueno, es el que tiene la firma, se va a inscribir, no quiere decir un partido político ahí en concepto. Pero bien, entonces lo que vamos a tener es la peor decadencia, ¿no? La peor decadencia. No hay una ligazón política, no hay el dedo de alguien para que le diga vote por tal ley o este va a ser nuestro candidato a las judiciales. No va a haber, entonces van a ser como gallinas sin guato y cada quien va a estar haciendo su negocio ahí en la asamblea. Entonces es un momento de crisis y un momento de crisis que es una muy buena oportunidad como para, sí, repensar los partidos políticos, las organizaciones políticas ciudadanas, para reconformar por todo esto, porque lo que viene es bien podrido, ¿no? Con excepciones, como siempre, con excepciones a la regla. Y eso nos va a determinar de que el próximo gobierno, así como va a estar conformada la asamblea, va a ser un gobierno absolutamente débil y de una transición, yo diría, porque ahí tienes movilizado el Chapare. Yo decía, Evo Morales no tiene la cantidad suficiente, la fuerza suficiente como para paralizar todo el país, pero tiene como los dos dedos para apretar la yugular y dejarte sin conexión entre el oriente y el occidente, hacia el sur, hacia el norte. Entonces tiene lo suficiente, sus 10 soldados que pueden ahí movilizar el norte de Potosí y la parte central de Cochabamba y punto. Entonces, lo que viene es altamente débil y convulsivo, conflictuado, de mucha crisis. Amalia, yo voy a hacer un poquito, a ver, algo. El diagnóstico o la proyección que hace Iván es certera, catastrófica, ¿no? Sí. Pero veamos, hace mucho la comunicación política, cómo va a manejar su comunicación el próximo gobierno. Si va a polarizar, como lo hacía el populismo, si va a polarizar y va a empezar a denostar a la gente que no está de acuerdo con su opinión o con las medidas, obviamente que le va a ir muy mal. Pero si va a asumir una orientación de comunicación política para resolver problemas de sectores sociales, ejemplo, cooperativistas. Entre cooperativistas mineros y los trabajadores, entre los patrones de los cooperativistas y los trabajadores, hay un abismo, ¿no? Los que tienen los problemas reales son los que trabajan para esos patrones. Resuelve el problema de esta gente, porque los patrones ya han resuelto su problema. Los patrones sin el respaldo de estas personas no van a poder generar movilización. Entonces, van a tener que identificar sectores así específicamente y no dialogar con los dirigentes solamente, porque los dirigentes suelen moverse por prebendas, ¿no? No todos los dirigentes, pero la mayoría se mueve así. Pero en cambio la gente que es componente de una agrupación o de un sector social empieza a moverse por resolver sus necesidades. Eso va a ser claro. Y en ese trabajo tienen que jugar un papel muy importante los asambleístas si no quieren que pase lo que está alertando Iván con mucha razón. Los asambleístas tienen que ser ese cable a tierra con esos sectores porque se supone que están representando a estos sectores. Pero si no tienen
esa conexión, si el rector no se reconoce en uno de esos candidatos o esta persona no hace nada, que ya fue electo representante para escuchar fundamentalmente, por supuesto que no le va a ir bien. Y cuando se hace eso, aunque suene muy ideal, pero funciona así, no te olvides que la política se hace en función de los sentimientos, de las filias, de las fobias. O sea, hay alguna gente que por el solo hecho de ser escuchada, por ejemplo, por un momento, se desarma mucho, ¿no? Ya no mantiene esa dureza de enfrentarse contra algún gobierno, porque quiere que le escuchen y que el gobierno ceda en algo. Entonces, en ese trabajo van a tener mucho que ver los asambleístas. Y para eso hay que recuperar el espíritu básico de la democracia, que es el pacto. Hemos inventado la democracia para hacer pacto. Lo que pasa es que han hecho una mala prensa últimamente, porque había mayorías absolutas, no decir el pacto no sirve, no funciona, eso no es democracia, la democracia es 2/3 o 3/3. No, la democracia es pacto. Hemos inventado la política para no matarnos a palos. Y si no, pues tendríamos que enfrentarnos violentamente cada vez. No, hemos inventado para eso la democracia y hay que recuperar ese espíritu. El próximo gobierno va a ser un gobierno minoritario, no creo que consiga una mayoría en el Parlamento, será un gobierno sin un partido político que le permita echar raíces en todo el país y por lo tanto está obligado a negociar, está obligado a pactar, tiene que hacer mayoría. Antes la ley no era mala, ¿no? Cuando no había la segunda vuelta, entre los 3 primeros se tenía que hacer mayoría parlamentaria para permitir la gobernabilidad. Hay que rescatar ese criterio, aunque se pueda elegir al presidente en segunda vuelta, ese presidente tendrá que tener la obligación de hacer mayoría parlamentaria y si no está perdido, está completamente perdido. Y eso es lo que falta. Has visto que en el Parlamento hoy de lo que se trata es de golpear, de tirar agua, basura, lo que fuera, cachascán acá, cachascán allá. Es terrible. Es la lógica de la violencia, de la imposición. Yo quiero imponer y lo hago o por las buenas o por las malas, pero de que lo voy a imponer, lo voy a imponer. Yo creo que esa lógica habrá que cambiarla y el próximo gobierno tiene la obligación de ser un buen gobierno, a pesar de las medidas durísimas que tiene que tomar. No necesito escuchar a ningún candidato, sé que así tiene que ser, la crisis impone unas soluciones durísimas, tiene que negociar, tiene que pactar y tiene que resolver los problemas. Si no resuelven los problemas, Andrés, Iván, ¿cuál creen que va a ser el resultado? Bueno, bien, yo coincido con lo que dice Andrés, ¿no? Una mesa, un diálogo, una tacita de café, un mate, lo que sea, pero vamos a dialogar, ¿no? Vamos a acordar, nos vamos a poner de acuerdo sobre varios temas, pero hay temas que no permiten el diálogo, no permiten la democracia, son irrenunciables, ¿no? Yo he escuchado las propuestas para la salud, para la economía, para la producción, pero hay temas que no pueden ser dialogados. El 97% de la coca del Chapare es destinada al narcotráfico. El narcotráfico tiene poder, necesita de poder, necesita de quien le dé vía libre, tránsito a la droga. Eso vamos a conversar, vamos a dialogar, que no sea el 97, que sea el 90, que sea el 80%. No, o sea, no podemos dialogar eso, ¿no? Los bloqueos en las calles para que Evo Morales sea, ¿qué dice el defensor del pueblo? ¿Qué dice? No, pues, varios sectores. Tenemos que dialogar, tenemos que sentar. ¿Cómo podemos dialogar? Para decir, bueno, que sea por esta vez, por 6 meses, por 3 meses. Hay temas que no se pueden dialogar. Otro tema, la administración judicial, el Tribunal Constitucional, el determinante Tribunal Constitucional, la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional. Eso vamos a llevar a diálogo.
Eso no se puede dialogar, ni con café, ni con mate, ni con manzanilla, ni con mate de coca, con nada. O sea, no se puede negociar. Hay temas que no. Por lo tanto, si hay temas que no se pueden negociar, eso te lleva a un conflicto. Y ese conflicto va a ser con mucha pólvora, como ya hemos visto. O sea, lo del norte de Potosí no ha terminado. Puede ser apenas la mecha de lo que recién está empezando, porque digo, son sedientos de poder y ese poder estaba socapando toda esa actividad. No podemos ser ciegos ante ello. Por lo tanto, sí, vamos a necesitar un gobierno que dialogue en ciertos temas, pero también vamos a necesitar un gobierno duro, porque la dureza de la delincuencia también necesita ese tipo de temple. Y yo le agrego un gobierno eficiente que resuelva los problemas, porque si no resuelve los problemas y ese gobierno es catastrófico como el 2019, va a volver el masismo. ¿Qué dices, Andrés? Sí, hay que hacer una jerarquización de los problemas en un primer momento. El gobierno que asuma tiene que hacer una jerarquización de los problemas. Primer problema a resolver es la crisis económica. Y dentro de la crisis económica, lo primero es generar dólares, ¿no? Generar dólares para comenzar a recuperar, digamos, las reservas internacionales o la estabilidad de las reservas internacionales. Porque estamos atravesando una crisis similar a la que atravesó Hugo Banzer al final de su mandato. Entonces, en la dictadura, me refiero a la dictadura, no a la época democrática, porque cuando estaba Banzer como dictador, pues también había fijado el tipo de cambio inamovible. Después de eso, imagino que para eso tienen equipos económicos, tienen que ver cómo van a hacer con la subvención de la gasolina, del diésel. Van a tener que levantar, pero ¿en qué porcentaje? ¿Cómo? Ahora, ¿va a ser algo de shock? Es probable que sea mejor de shock, porque el gradualismo a veces genera una descomposición en cámara lenta y suele no resolver. Si el ciudadano siente que el shock le resuelve, por ejemplo, le para la inflación y siente que su sueldo, aunque poco, pero le va a generar cierta estabilidad, puede que lo asuma. Después de eso ya verá todo el resto de la economía. Como dice Iván, y ahí un poco exactamente, mira, comparto y difiero a la vez por la siguiente razón. Hay algunas cosas que no se van a negociar, obviamente, porque hay una norma que establece claramente la ley general de la coca que aprobó el propio gobierno de Morales, dice, por ejemplo, 7.200 hectáreas en el Chapán. Si hay más de esas 7.200, pues esto tendrá que desaparecer, porque es la ley que han hecho ellos. Segundo, dice que hay un solo mercado, que es SACAP. El resto de los mercados tienen que desaparecer. ¿Se cumple la ley o no se cumple? Porque si no quieren hacer cumplir la propia ley que ellos han aprobado, entonces ahí sí parece que se puede estar en serios problemas, pero el deber de un gobierno es cumplir la ley. Y además ahora pues hay recursos tecnológicos como para hacer ese control. Lo que pasa es que no lo han querido hacer porque tenían una teoría dentro del masismo, y esa teoría es que una intención es que los sectores populares puedan adquirir poder económico, porque el poder económico genera poder político, porque el poder económico permite que te movilices, porque la plata habla, la plata toma la palabra y puede movilizar gente. Entonces, creo que por esa razón han sido muy permisivos. Ahora, antes de discutir los planes de gobierno y qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer el próximo gobierno, lo primero que hay que hacer es ganar, ¿no? Y eso está en veremos por el hecho contundente. Los dos principales candidatos de la oposición están estancados. Hay el factor DUN que puede desestabilizar a estos dos candidatos. Si están estancados los puede hundir y esto puede favorecer a Andrónico. Veremos si el levismo va a apoyar a Andrónico. En fin, hay un montón de variables que todavía
están en juego. Yo quiero agradecerles a ambos su participación, el aporte muy interesante en el programa, y bueno, tendrá que ser hasta la próxima semana con el programa Periodistas. Les doy nuevamente la palabra para que se despidan y seguramente alguna idea que ha quedado en la computadora. Bueno, te agradezco muchísimo, perdón, te agradezco mucho, Amalia, gracias a Andrés, como siempre, maestros del periodismo. Todavía queda medir qué va a pasar con esa intención de voto de Jaime Dun, hacia dónde va. La gente está esperando, ¿no?, una encuesta para que determine quién puede vencerle al movimiento, al socialismo, a todo ese esquema. Todavía está a la expectativa, todavía estamos como en el bar, en el fútbol, esperando la última determinación. Y lo mismo ocurre, ¿hacia dónde va a ir la votación del levismo, ¿no? Parece que va a ir a varios cajones. Me olvidaba de Johnny Fernández, que a eso también se está jugando, a Andrónico Rodríguez, a Eva Copa, a Damián Condori, el último acuerdo aquí en la Asamblea Legislativa para nombrar a un gobernador interino desde un radical Luis Ayllón, combinando con el evismo radical, me lleva a la sospecha de que también hay un acuerdo para candidaturas, ¿no? Entonces, estamos todavía a plena expectativa. Ha sido un enorme gusto, un honor estar aquí. Gracias, Amalia, por la invitación. Iván, un saludo. Finalmente decir, Amalia, que los partidos políticos o los candidatos que están estancados deberían comenzar a buscar votos en casa ajena. Nadie gana votos con los votos que son de uno mismo o de su propia casa. Se gana con votos ajenos y hasta ahora no están buscando. Pero para eso no es necesario que se disfracen, sino que busquen alianzas con gente que representa realmente a esos sectores, ¿no? Entonces, esa forma de acercarse por intermediarios al corazón de esos electores a quienes tú quieres que te apoyen, es una parte que creo que hasta ahora todavía no han hecho, porque han pretendido aparentar algo que no son, y el disfraz se reconoce rápidamente. Muchísimas gracias, Amalia. Iván, un abrazo, hasta otro momento. Un abrazo para todos ustedes, agradecidos por haber seguido el programa, y será hasta la próxima semana. Chao, Amalia. Chao, Iván. Chao. Esto es Cabildeo